Hola, buenas noches hermanos. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Esdras. Vamos a empezar orando para que el Señor, a través de su palabra, sea el que nos guíe, el que nos enseñe y el que nos muestre cuál es la enseñanza de este libro que vamos a empezar desde el capítulo 1. Señor, bendito seas, Padre Santo, alabado sea tu nombre, porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos, Señor, toda la enseñanza, toda la sabiduría, todo cuanto tú esperas, Señor, que entendamos, lo tenemos aquí, Señor. Toda la Escritura habla de Jesús y queremos encontrar dentro de la Escritura al precioso Dios que tenemos, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar leyendo el libro el primer capítulo de Esdras. Y dice: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. Y el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén, a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata, oro, bienes, ganado y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata, oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero, Mitríades, el cual los contó y se los pasó a Sesbazar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410 y objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y plata. Todos estos objetos que Sesbazar llevó a Jerusalén cuando los deportados se les permitió regresar a Babilonia. Bueno, pues empecemos a desmenuzar un poquito qué es lo que nos enseña este versículo. Pero antes que nada, pues quiero entrar en el contexto de lo que está hablando este libro. Y el primer encabezado dice que es el decreto de Ciro. Pero vamos a averiguar quién es Ciro. El rey de Persia. Bueno, Ciro era un conquistador, estadista, que fundó el imperio persa. Mucha de la información que tenemos de Ciro es según lo que escribe Heródoto y también otros historiadores griegos y persas, y así como en varios archivos de Babilonia. Bueno, Ciro heredó un territorio pequeño que se llamaba Pars. Y entre los años 553 y 540 dominó lo que ahorita sería el centro de Irán y lo que sería Libia. Y
lo que sería también la Turquía moderna. Y muchos más territorios, desde el mar Egeo hasta el río Indo. Y sobre todo, bueno, acerca de este personaje, sobre todo si lo buscamos en la Biblia está profetizado que este Ciro llegaría a gobernar y que el mismo Ciro sería el que daría libertad a los cautivos de Babilonia. Isaías, en Isaías 45:1, Isaías lo llama el ungido del Señor. Vamos a leer Isaías 45:1. Isaías 45, versículo 1. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Y si vemos aquí, el profeta Isaías lo llama el ungido. Y la palabra ungido, si conocemos un poquito del idioma hebreo, la palabra ungido significa, se pronuncia Mashiach, de donde viene nuestra palabra Mesías. Y si bien este Ciro no era una persona totalmente creyente del Dios de Israel, Ciro bien tenía en respetar a todas las deidades de las naciones que iba conquistando. También otra de las predicciones, al igual que lo hace Isaías, está en Jeremías 25, versículo 12. Y Jeremías 25:12 nos dice acerca de Ciro. El Señor Dios de Israel me dijo: toma de mi mano esta copa de vino y mira, dásela de beber a todas las naciones a las que yo te envié. Cuando ellas beban, temblarán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Y dice el versículo 12, pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. Bueno, aquí el profeta Jeremías está profetizando que castigaría a Babilonia y lo haría por medio de Ciro. Y eso lo vemos en el capítulo 29 de Isaías, en el versículo 10. Jeremías 29, versículo 10. Y dice: así dice el Señor, cuando Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Y este versículo lo conocemos bastante bien. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar el cual los deporté, afirma el Señor. Bien, aquí vemos una serie de profecías.
Y si bien sabemos que todas las profecías que nos da la Biblia, todas las profecías que Dios habla a través de sus profetas se cumplen al pie de la letra, hablan de de que Dios iba a sacar de la cautividad, así como sacó de la cautividad también de Egipto a los israelitas, así igual lo hará también de Babilonia. Y cuando se cumplió esta profecía en el año 539, cuando Ciro capturó Babilonia, el ejército de Ciro entró a Babilonia sin pelear ni siquiera una sola vez. La fecha en donde entró sería lo que para nosotros sería el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Y Ciro entró en la ciudad y tomó para sí al imperio de Babilonia. Y controlaba Ciro todo lo que era Mesopotamia, Anatolia y prácticamente casi todo el mar Mediterráneo, desde Siria, lo que conocemos ahora como Siria, hasta Palestina. Y Ciro era, en cierto modo, un rey bastante caritativo y le permitía a todos los pueblos cautivos regresar a sus patrias y restaurar los lugares en los cuales adoraban. No solamente lo hizo con los israelitas, no solamente lo hizo con el pueblo judío, lo hizo también con otros pueblos. Y si bien Ciro, como decíamos, no era devoto del Dios de Israel, demuestra tener gran reverencia hacia los otros dioses. De hecho, él también, de hecho hay crónicas en donde habla que también hizo reverencia delante de Marduk, que era un dios babilónico. Pero más bien su política de tolerancia para todas las religiones y de todos los pueblos, digamos, locales, funcionó esta vez para ventaja de los judíos. Pero no debemos olvidar que Ciro estaba actuando por lo que Dios había decretado desde antes. Y bueno, vemos el versículo 1, que es de todo esto lo que estamos hablando. El primer reinado del rey de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso en el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho el profeta Jeremías. Y de este decreto lo hizo escribir, no solamente fue de que lo haya dicho oralmente, ¿no? que haya dicho solamente pueden irse todos a su tierra, sino que lo hizo hasta legalmente, porque también lo mandó escribir. Pero lo que escribe esto lo vemos en el versículo 2, dice: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Pues bien, vemos que aquí Ciro está decretando y declarando algo muy importante. No solamente es porque haya salido de su propio corazón, no haya salido de su propio, movido por su propio interés, sino que aquí está reconociendo que el Señor Dios del cielo, que le ha dado todos los reinos de la tierra. Y muchas veces nosotros, cuando obtenemos algo de parte de Dios, a veces no reconocemos de parte de quién vienen las cosas. Podemos decir que nosotros, cada día que amanecemos, todo es por la gracia de Dios, porque a Dios le plació que cada día despertemos, darnos un nuevo día. Pero pocas veces nos tomamos el tiempo de reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y aquí este hombre que aún sin ser un fiel creyente del Dios de los judíos, da el reconocimiento de que por medio de él, por medio de ese Dios que habita en los cielos, él ha obtenido todo. Y vemos la obediencia de Ciro, porque dice, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén. Y vemos aquí la importancia de la ciudad de Jerusalén para los judíos como un lugar de adoración. Porque para que el Mesías pudiera llegar, debía ser por medio de los judíos. Y los judíos debían regresar de la cautividad de Babilonia hacia la tierra que Dios les había dado. Porque después de este cautiverio, después de que el pueblo había sido desobediente a Dios, tuvo que esperar todavía 70 años en cautiverio para poder salir de Babilonia. Y los judíos que estaban, bajo el poder de Babilonia, pues obviamente no eran los más queridos. Mucha gente los odiaba en Babilonia, los ridiculizaban en todo tiempo. Vemos que Jeremías constantemente era ridiculizado. Y que todos, en cierto modo, todos los judíos experimentaron un poco de lo que fue Egipto para el pueblo de Israel. Si bien no eran las mismas circunstancias, tal vez no estaban siendo esclavizados como lo estaban siendo en Egipto, pero simplemente eran cautivos, no tenían libertad de ir y adorar, no tenían libertad de hacer lo que quisieran. Pero bien, dice que movió Dios el espíritu de Ciro, el rey de Persia. Pero Ciro buscaba cómo servir a este Dios. Tal vez no lo conocía, pero Dios que gobierna todo el mundo mueve los corazones de los hombres. Y todo lo bueno que podemos llevar a cabo en cualquier lugar, en cualquier tiempo, es Dios quien a través de su espíritu nos mueve a hacerlo. Pues Él pone en nuestro pensamiento y en nuestra mente que nos inclinemos a hacer su voluntad. Y si escuchamos correctamente, si escuchamos con atención, Él nos va a dar el entendimiento y la forma de hacer o de cómo tener un juicio justo para hacer su voluntad. Bien, la fecha, continuamos viendo todo lo que aconteció con Ciro. Dice, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, en el versículo 3 dice, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel. El Dios que habita en Jerusalén y que Dios los acompañe. Pues bien, vemos aquí en este capítulo, en este versículo 3, dice, por tanto, cualquiera de la casa de Judá que quiera ir a Jerusalén. Vemos que este edicto, si lo vemos de cierto modo, llega a parecerse un poco hasta el Evangelio. Porque el Evangelio así es, cualquiera que quiera escuchar, cualquiera que esté dispuesto a tener el oído atento para escuchar el Evangelio, para que ese corazón sea transformado.
Y si bien lo dice cualquiera, porque sabemos que a veces, como pasa en todos lugares, siempre hay personas que no van a querer escuchar. Porque no dudo que en Babilonia, no dudo que en la ciudad de Babilonia haya habido judíos que prefirieron quedarse. A lo mejor porque tenían una mejor posición o una mejor situación que otros mismos judíos tenían en ese entonces. Y lo vemos que así es el mundo también. ¿Por qué mucha gente no quiere escuchar del Evangelio? Porque si bien el Evangelio es poder de Dios para salvación, el hombre que solo mira para sí mismo cierra sus oídos para no escuchar. Y muchas veces ellos mismos, negando a Dios, negando la existencia de Dios, negándose a perder, así como el joven rico que tenía demasiadas riquezas. Y cuando Jesús le dijo, ven, regala todo lo que tienes, ven y sígueme. Dice que el hombre se puso muy triste porque muchas posesiones tenía muchos bienes. No dudo que en Babilonia haya habido judíos que tenían una posición todavía mayor que otros. Y estos no quisieron ir. Pero así es como es el Evangelio también. Cualquiera que quiera escuchar. Así como lo dijo Ciro a los judíos, cualquiera de Judá que quiera ir a Jerusalén es libre de hacerlo. Bien, en el versículo 4 nos habla de que también ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden, dándoles plata, oro, bienes y ganado, ofrendas voluntarias para el templo del Dios de Jerusalén. Bien, vemos que Ciro estaba dando un edicto y una orden de decir, todos los que quieran ir a Jerusalén y todos los demás, donde haya sobrevivientes, donde haya personas que adoren a Dios, les ayuden. ¿Les ayuden para qué? Si recordamos también el hecho del pueblo de Israel en Egipto, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, vimos que los mismos egipcios les dieron tesoros, les dieron cosas para que se llevaran. Y lo mismo está sucediendo aquí. Les da la libertad y generosamente ordena que se les equipe con todo lo necesario, tanto en oro, en bienes, como en especie. Y no se contenta nada más con decir, sea Dios con ellos, o sea, que vaya Dios con ellos, sino que se preocupa porque de los buenos deseos que tenía Ciro, quería que a través de otros fueran bendecidos estos que iban a emprender algo nuevo. Porque si bien sabemos, dentro de la Biblia, sabemos que el libro de Esdras y de Nehemías nos enseñan que la tierra de Jerusalén estaba prácticamente destruida, el templo había sido destruido por Nabucodonosor, había sido saqueado. Conocemos todo esto. Y no iba a ser fácil la encomienda que tenían estos judíos de regresar a su tierra, a una tierra donde ellos sabían que prácticamente no había nada. Así es que Ciro
dando esta orden de ayudar a quienes iban a edificar este templo, se les ayudara, no solo con dinero, sino en especie, dándoles lo que fuera necesario, ganados, ofrendas voluntarias, plata, oro, todo para que pudiera edificarse de nuevo el templo de Jerusalén. Pero bien, vamos a ver cómo reaccionaron, cómo respondieron los judíos a este edicto, a esta orden del rey Ciro. Dice, muchos de ellos partieron a su país. El mismo Dios había movido el espíritu de Ciro para dejarlos partir y despertó el espíritu de los que subieron a Jerusalén. Porque quiero poner énfasis en que Dios, que mueve nuestros corazones para hacer su voluntad, nosotros tenemos que hacer nuestra labor, porque ellos tuvieron que levantarse de nuevo, regresar a su tierra para edificar lo que estaba caído. Si bien algunos sintieron la tentación de quedarse en Babilonia, o no estaban en condiciones de viajar, o muchos ni siquiera conocían Jerusalén, no sabían ni siquiera la tierra que sus padres habían tenido. Muchos habían nacido en Babilonia. Estamos hablando prácticamente de 70 años, de una generación nueva, una generación que posiblemente se había alejado de Dios. No todos los cautivos que estuvieron en Babilonia conocían al Dios de Jerusalén. Otros, tal vez instruidos por sus mismos padres, tal vez instruidos por sus madres, estaban en condiciones de regresar porque sabían de dónde venían. Y vemos cómo Dios va restaurando todas las cosas, va restaurando los corazones de estas personas para buscarlo a Él. Sabían que se iban a encontrar todo en ruinas y que se iban a encontrar rodeados de enemigos. Pero se sobrepusieron a estas dificultades y fueron movidos por Dios a partir. Por medio de su gracia y de su espíritu, Dios les puso esta ambición de libertad y este afecto por su país, por su tierra, por el lugar que les había sido prometido. Y quiero, hermanos, que veamos cómo toda la Escritura nos habla de Jesús. Nosotros necesitamos ser despertados y movidos, porque tenemos un Padre eterno que nos espera en los lugares celestiales, que Él ha prometido que estaremos junto a Él. Él es el que mueve nuestros corazones por medio de su Espíritu para hacer su voluntad. Dejémonos llevar por Él, guiar por Él, sin importar qué tan difícil sea correr esta buena carrera. Porque nuestra pelea con este mundo, nuestra pelea con el pecado, nuestra lucha diaria contra nuestras propias deseos desordenados, con nuestras propias concupiscencias, que es lo que utiliza el demonio para tentarnos. Nos enfoquemos siempre en lo espiritual. Así como ellos tenían el ferviente deseo de regresar a su tierra, así tengamos nosotros el deseo ferviente de estar con Cristo en su reino.
sobreponiéndonos a todas las dificultades, sobreponiéndonos a cualquier circunstancia. Por eso digo que esta oferta se parece tanto al Evangelio, porque esta oferta da libertad y proclama liberación a los cautivos, a quienes están encadenados por el pecado y están bajo la ira de Dios y son hechos libres solamente por la obra de Jesucristo en la cruz. Con tal de que quieran por medio de su fe arrepentirse, por medio del Evangelio, por medio de la buena noticia, venir a Cristo. Así como estos hombres, edifiquemos la iglesia, el templo de nuestro Dios. Porque si bien Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre, sino habita en nosotros mismos. Edifiquemos pues ese templo para nuestro Dios. Porque el Señor nos ha hecho templo del Espíritu Santo para formar su iglesia como piedras vivas. Este llamado del Evangelio y este llamado como el que Ciro hizo a todos los que quieran ir, todos los que quieran escuchar, sea nuestra bandera para dirigirnos siempre hacia los demás. Para poder dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y no nos parezcamos tal vez a aquellos que se quedaron en Babilonia, que se quedaron para disfrutar de sus pecados, para disfrutar de su carne, de sus vicios, en su maldad. Porque pensaban, así como muchos judíos, cuando había aflicciones en el desierto, decían, estábamos mejor en la tierra de Egipto. Pero nosotros ahora en Cristo no podemos pensar eso, hermano. Porque el mismo Jesús ha edificado casa para todos nosotros en su reino. Y sabemos cuál es el destino que anhelamos. Vemos que Dios pone todas las cosas que necesitamos, así como lo vemos en los versículos siguientes, desde el versículo 5. Dice, entonces los jefes de la familia de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, con aquellos que conocían de Dios, es decir, con todos aquellos cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Y todos sus vecinos ayudaron con oro, bienes, ganado y objetos valiosos de todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, Ciro hizo sacar todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Bien, aquí vemos, hermanos, que Dios pone todo lo que necesitamos por medio de otros hermanos. Por eso digo que demos de gracia lo que recibimos de gracia, que seamos movidos a misericordia y a compasión, así como Cristo tenía misericordia y compasión de todo aquel que se le acercaba. Aquí a lo mejor nos habla de algo material, a lo mejor no nos habla de algo simplemente espiritual, pero lo que nos quiere enseñar este versículo, los que nos quiere enseñar Dios a través de esto, es que la iglesia, todos los hermanos, como hermanos debemos ver los unos por los otros. Porque si tu hermano está en alguna necesidad, nuestra
Nuestro corazón debe ser movido a misericordia y a ayudar a ese hermano a levantarse. Tal vez materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Y vemos además en el versículo 7 que dice que Ciro hizo sacar todos los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo de Israel. Vemos que Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén, dicen que saqueó todo lo que era el tesoro del templo. Se llevó todos los utensilios, todas las cosas sagradas, se las llevó. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, llevarse todas las cosas que nosotros tenemos, todos los tesoros que nos ha dado Dios, todas las promesas que Él nos ha dado. Él quiere destruir todo eso. Quiere destruir este templo. Porque cada uno de nosotros que se aleja de Dios está siendo robado por el mismo enemigo. Necesitamos entonces estar siempre alerta para poder permanecer firmes, para que los tesoros que hay en nuestro corazón, para los tesoros que tenemos nosotros, promesas que nos ha dado Dios, su presencia, nuestra comunión con Él, no sean robadas por el enemigo. Y si es así, debemos ser restaurados. Porque dice que nosotros como hermanos debemos ser restaurados por nosotros, por la misma iglesia, con misericordia, mirándonos a nosotros mismos. No sea que nosotros también seamos tentados. Necesitamos, hermanos, como iglesia, como nos está enseñando este libro, edificar este templo. Es hacer la voluntad de Dios. Es dejarnos guiar por Él en todo lo que hagamos, en todo lo que podamos mirar a futuro, todo lo que queramos hacer. El Señor ya lo ha puesto ahí, porque dice que Él ha puesto todas las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y todas estas cosas que fueron regresadas para ser puestas en el templo de Jerusalén, nos habla de esta restauración profunda. Todo el trabajo que hace Dios en nuestro corazón. Toda su obra a través de su Espíritu, moldeándonos cada día para edificar su iglesia. Porque ya no estamos edificando un templo de piedra, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por la cual Cristo dio su vida para limpiarnos, así como el esposo toma a la esposa para purificarla y para santificarla, para limpiarla a través de la palabra, para que todos estos tesoros, para que todas estas bendiciones que Dios nos ha dado de tener su presencia, no las perdamos. Si nosotros, hermanos, si alguno de nosotros se ha alejado de Dios, este llamado es para ellos. Para el que quiera, regrese a edificar templo de nuestro Dios.
porque esa es su voluntad. Que nosotros seamos edificados, que nosotros seamos santificados, que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Que edifiquemos templo para Él. Que todo lo que hagamos sea movido por nuestro amor hacia Él. Sabiendo que nosotros hemos recibido de Él su Espíritu para poder hacerlo. Bueno, pues con esto concluimos esta clase y vemos que Dios a través de su palabra nos enseña y nos muestra, nos equipa con las cosas, mostrándonos, enseñándonos que aún en las cuestiones más sencillas y más antiguas nos puede dar una gran enseñanza, hermanos. Permanezcamos en Él, edificando templo para Él, porque esa es su voluntad. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, por cuanto tú obras en cada uno de nosotros, por cuanto tú nos has dado misericordia, por cuanto tú te has agradado de manifestarte a nuestras vidas para llenarlas con todo ese amor, con toda esa gracia y misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Que podamos así como Ciro dar un decreto que es tu evangelio a todo aquel que quiera escuchar. Que podamos hacerlo por amor a ti, Señor. Porque sé que tú nos ayudarás, tú nos fortalecerás y tú cambiarás nuestro corazón para hacer tu perfecta y santa voluntad. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, que pasen buenas noches y que Dios los bendiga.